Regresión parabólica o cuadrática. Bueno, pues nuevamente dar la bienvenida a esta nueva clase. Vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 2, correspondiente a el análisis de regresión y correlación. En la última clase habíamos visto la regresión lineal, exponencial, potencial, ¿verdad? Ya sea por un método manual, con el uso de calculadora, con el uso de las herramientas del Excel, pero manualmente, digamos, ¿no? Usando fórmulas del Excel y por último, usando las funciones de Excel, ¿no? Ahora vamos a realizar ese mismo análisis para la función parabólica o cuadrática, que viene representada por la ecuación 2,11. Entonces, podemos observar que pues, la función polinómica de segundo grado es la que corresponde a la función cuadrático-parabólica, ¿no? Entonces, comúnmente hablamos de una función de segundo grado, ¿no? La expresión vendría dada de la siguiente forma, ¿no? Y, que es la variable dependiente, es igual a A, que es una de las constantes, los estimadores, más B, sería otro estimador, el estimador B, por X, que sería la variable independiente, más C, otro estimador o coeficiente, ¿ya? Por la variable independiente X al cuadrado, ¿no? Esta es una función, entonces, de segundo grado, o también denominada función parabólica, ¿no? Para obtener los coeficientes A, B y C, vamos a recurrir a las siguientes expresiones. El desarrollo o el cálculo, si se quiere, la demostración de estas ecuaciones no corresponde, digamos, en este curso, ¿no? Más nos interesa la aplicación, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar estas ecuaciones para resolver una función de segundo grado, como la presentada a continuación. Entonces, nos vamos a crear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y hay que resolver estos sistemas. En un primer caso, la ecuación 1 vendrá dada por la sumatoria de la variable independiente y igual a A por el valor de n, el número de datos, más B por la sumatoria de X, la variable independiente, más la constante C por la sumatoria de X al cuadrado. La siguiente expresión viene dada por lo siguiente, ¿no? Acá nos indican que tenemos la sumatoria de X por Y es igual a la constante A por la sumatoria de X más B por la sumatoria de X al cuadrado más C, la misma constante, fíjense, por la sumatoria de X al cubo. Observan acá que se tiene que respetar el orden, por si acaso. Se tiene que respetar el orden. Por ejemplo, acá, la variable o la constante, perdón, A, observarán ustedes que está en la primera columna. La constante B, lo propio, está en la segunda columna, y la constante C en la tercera columna. Se tiene que respetar este proceso, no lo van a desordenar, tienen que manejarla tal cual está. ¿Ya? Continuemos. La tercera ecuación viene expresada de la siguiente forma, ¿no? Es la sumatoria de X al cuadrado por Y por A, por la sumatoria de X al cuadrado, más B por la sumatoria de X al cubo, más C por la sumatoria de X a la cuarta. Si ustedes observan, es algo fácil de recordar, ¿no? Aquí teníamos al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Aquí teníamos elevado a la 1, al cuadrado, al cubo, lo propio acá, ¿ya? Y acá el X también va apareciendo, ¿no? Entonces, como se mencionaba anteriormente, no nos corresponde demostrar estas ecuaciones, no es menester de esta materia, ¿ya?
A nosotros nos interesa la aplicación, ¿ya? De aquello, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es hallar este sistema de ecuaciones, resolver este sistema de ecuaciones, en este caso de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Y con ello, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar A, vamos a hallar B y vamos a hallar C. Con ello, el problema está resuelto. ¿Estamos? De la forma manual o en Excel también se gustan, ¿no? Y si vamos a trabajar con las gráficas de Excel, bueno, eso es más sencillo, ya es solamente escoger, ¿no? Esa función en el Excel, como ya hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces, vamos acá, continuemos con, ya con la aplicación, vamos con un ejercicio, el ejercicio 2,5, ya para aplicar estos conceptos. Antes de continuar, hay muchos me preguntaban lo siguiente, me decían, se desconfigura en el Excel, me decían, ¿no? A ver, voy a compartir un momentito. Lo siguiente, vamos a compartir para que no tengan alguna duda. Si no me equivoco, es esta, ¿no? ¿Ya? Aquí estamos. Este es nuestro Classroom, por si acaso. Tienen el link, a ver cuántos están inscritos. Estamos inscritos 92, no creo que sean 92, en promedio 60. A ver, vamos a ver. Aquí estamos los 92, ¿no? Inscritos. Entonces, a ver, muchos se asustan y dicen, cuando yo lo subo al Excel, ya, o mi Excel que he desarrollado, los que han hecho en Excel, les había mencionado que no es obligatorio, no lo pueden hacer todo manualmente, pero pues, yo les diría, sí es recomendable para que vayamos practicando, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, algunos decían, los que han hecho en Excel o en el mismo Word se desconfigura, dicen, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ver la entrega. Ya. Ustedes observarán acá, estoy viendo al azar de algunos de sus compañeros, estoy viendo, y algunos dicen se desconfigura. Ya, en algún caso se configura y en otros no. ¿Ya? O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque, bueno, ustedes están trabajando en el Microsoft Excel, o en el Microsoft, ¿no? Es un programa del Office que todos tenemos. Pero este Excel que estamos, ahorita yo estoy viendo acá, que en algunos casos se desconfigura, no es el Excel que conocemos. Ya es, bueno, es el Excel de Google, diríamos, ¿no? Ya son las herramientas de Google, que no es el Excel necesariamente. Si estoy grabando la clase, por favor, solamente este pedacito para explicarles. Lo demás, la clase sí la estoy grabando, lo vamos a subir como la anterior. ¿Ya? Pero como les decía, no es el Excel puramente, no es el Excel. Cuando ustedes se van a, por ejemplo, si yo quisiera ver este archivo, ¿ya? Si yo quisiera ver este archivo, pónganse en el mismo Google, ¿ya? Entonces, ustedes van a encontrar algunas otras particularidades. ¿Qué significa esto? A ver, lo estoy abriendo ahorita. Ya, me imagino que están pudiendo observar. Ya, lo estoy abriendo. Y voy a abrir, fíjense, dice aquí hojas de cálculo de Google. O sea, este no es el Excel puro que nosotros conocemos, con el que manejamos en nuestra computadora sin internet. Este es un programa similar al Excel. Ya, no es exactamente el Excel. Ya, entonces, estas son las hojas de Excel. Acá se puede trabajar, perdón, no de Excel, una hoja de datos, en este caso, una hoja de cálculo de Google, su nombre correcto, ¿no? Entonces, se fijarán que en algunos casos, por ejemplo, aquí no ha aparecido la carátula que anteriormente habíamos visto. Entonces, y fíjense que la estructura acá de la hoja de cálculo no es idéntica, incluso los comandos no son los mismos. Acá, cuando ustedes quieren, por ejemplo, buscar, ya es otro, el buscador, por ejemplo, aquí es control H, ¿ya? Nosotros podíamos buscar, por ejemplo, teníamos el control B, ¿verdad? Entonces, lo único que se mantiene casi es el control X y Z, digamos, ¿no? Entonces, incluso para darle formato es de otra forma.
Entonces, no se asusten, ¿ya? Cuando ustedes vean y se ha desconfigurado, lo suben al Classroom, no se ha desconfigurado, no, es que es otra, digamos, otro programa similar, ¿no? Y por eso a veces se desconfigura y a veces no también. Entonces, al descargar, normal ya, como lo van a abrir en su computadora o yo lo abro en mi computadora, está normal, no pasa nada. Ya, así que no se asusten en ese tema de que si se desconfigura o no. Es que estas son las hojas de cálculo de Google que son similares a el Excel. Lo bueno de estas hojas de cálculo, por ejemplo, es que pueden trabajar a la vez 2, 3, 4, 5, 6, 10 personas a la vez en un solo archivo, ¿ya? En línea, ¿no ve? Entonces, Microsoft también tiene aquello, pero son otros temas, ¿no? Que no es necesario. Entonces, no se asusten por si acaso cuando vayan subiendo sus archivos, no se asusten porque es común esto, ¿ya? Entonces, una vez explicado esto, seguiremos con la clase. Un segundito. Vamos acá. Entonces, continuemos. Entonces, para desarrollar para calcular la función, es decir, la ecuación, en este caso parabólica cuadrática, tendríamos que resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? A ver, vamos con un ejemplo. Vamos a ir desarrollando, ya sea manualmente, con una calculadora, o el uso de fórmulas de Excel. Ya es, ya tenemos algo más de conocimiento o avanzado en esto, ¿no? Entonces vamos a aplicar, ahora vamos a aplicar matrices con Excel, ¿ya? Y por el otro lado, lo más sencillo es aplicar líneas de tendencia, o el ajuste de línea de tendencias con el Excel, ¿no? Entonces, acá tenemos la tabla de datos, ¿ya? La variable independiente X tiene los valores de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la variable dependiente Y, los valores de 8, 6, 5, 7, 9, 13 y 21. Tendríamos, ¿cuántos pares de datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿no? 7 pares de datos, ¿no? Entonces, vayamos resolviendo. Vamos a ver acá un poquito el desarrollo, si se quiere, teórico, ¿ya? Y luego aplicamos el Excel, ¿ya? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Acá se tiene los datos, estamos armando las mismas tablas que habíamos hecho anteriormente en las anteriores clases, algo similar, ¿no? Tenemos los datos, tenemos 7 datos. Acá hemos traspuesto los valores de la variable independiente X, los variables de la variable dependiente Y. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de hallar lo siguiente. Aquí, si me dice Y, ya tengo la columna de Y. N es 7, recordemos. Aquí me dice, halle la sumatoria de los X. Halle la sumatoria de los X al cuadrado. Halle la sumatoria de los X por Y. Eso significa aquí, por ejemplo, recordemos, esto es multiplicar X por Y de todos los datos que se tiene y recién sumar, ¿verdad? Acá simplemente es sumar todos los X. A ver, para los que están entrando recién, la lista de asistencia la vamos a tomar mediante formularios de Google. No es necesario que escriban sus nombres acá. Ya estamos cambiando la modalidad, más o menos a la 1:30 aproximadamente. Aproximadamente vamos a cortar un rato la clase
y les voy a dar tiempo de que anoten sus datos en el formulario de Google. Ya, así que no es necesario que anoten acá ya sus datos. Entonces, acá, por ejemplo, se nos pide elevar al cuadrado primero y después sumar todos esos valores elevados al cuadrado. Lo propio para el cubo, lo propio para la cuarta, ¿ya? Y aquí me pide, primero eleve al cuadrado el x, luego lo multiplica por y suma todos esos resultados. Es la sumatoria de x al cuadrado por y. Entonces, todo esto, con los datos proporcionados, vamos a ir recopilándonos en la siguiente tabla. Entonces, aquí tengo los x al cuadrado. A ver, si el primer valor x era 3, entonces x al cuadrado es 9, ¿verdad? El segundo valor era 4, entonces 4 al cuadrado es 16. Entonces, de esa forma vamos elevando al cuadrado, ¿no? Y me pide la sumatoria, entonces sumo todos estos valores, 9 más 16 más 25 más 36 más 40, etcétera, me sale 280. Lo propio ocurrido en estos dos datos, recordemos. X al cubo, lo mismo, ¿no? 3 al cubo, por ejemplo, 3 al cubo es 27, entonces acá están los 27. 4 al cubo, 4 por 4 por 4 sería 64, ¿verdad? Y así podemos ir continuando. El resultado o la sumatoria de los x al cubo es igual a 2016. X a la cuarta sigue el mismo procedimiento. X por Y, voy a multiplicar las columnas de X por Y nuevamente. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en la primera fila, 3 por 8, 24, ¿no? Acá en la segunda fila tengo 6 por 4, también 24, ¿no? Y vamos obteniendo los valores de X por Y. Posteriormente se suman para obtener el valor de la sumatoria de X por Y, ¿no? Y por último, acá lo mismo. Acá me dice, eleve al cuadrado primero X. Entonces, estos X voy a elevar al cuadrado. Sería, por ejemplo, en el primer caso, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y recién multiplique por 8, perdón, por Y, dice. Recién multiplique por Y. Entonces, primero elevo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Multiplico por Y, 9 por 8. Y el resultado va a ser 72. Lo propio acá, X es 4, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, por 6, el valor es 96. Y vamos construyendo esta columna hasta llegar al último dato y posteriormente sumamos y obtenemos la sumatoria de los X por Y. Entonces, para allá, estamos simplemente recordando acá para que se entiendan las ecuaciones a reemplazar son estas. Entonces reemplazamos, ¿no? Ustedes podrán observar sobre toda la pantalla acá que, por ejemplo, la sumatoria de los yes, la sumatoria de yes es igual a 69. Es igual a 69. Entonces, 69 viene acá. ¿Vamos? Lo siguiente, vamos por columnas. La sumatoria de X por Y. La sumatoria de X por Y. La sumatoria de X por Y está por acá. Si ustedes observan, ahí está la sumatoria de X por Y. Tiene el valor de 471. Entonces, anoto donde corresponde en la misma columna, en la segunda fila, el valor de 471. Lo propio acá, ¿no? La sumatoria de X por Y, X al cuadrado por Y, es igual a 3.519. Ese valor se corresponde a acá, ¿no? En la misma columna, tercera fila. Vamos acá. Acá nos dice A por N. Es mejor siempre si tenemos un valor numérico que vaya adelante, ¿no? Entonces, N va adelante, entonces N, recordemos, tiene el valor de 7, sin 7 pares de datos, 7 datos, ¿no? Entonces, acá se coloca el 7A, que es la variable A o el coeficiente A allá. Luego, me dice sumatoria de X. A por la sumatoria de X, me dice. A por la sumatoria de X. ¿Dónde está la sumatoria de X? La sumatoria de X es 42. 42 se coloca en donde corresponda. En la segunda columna, segunda fila, 42 veces A. Lo propio, acá me dice AX al cuadrado. Busco los X al cuadrado. Están acá, tiene el valor de 280.
¿ya? Entonces, en la segunda columna y tercera fila, el valor de x al cuadrado llega a ser 280 veces a. Volvemos a realizar esos reemplazos en las ecuaciones anteriores y podemos ver que la sumatoria de x, por ejemplo, es 42, la sumatoria de x al cuadrado nuevamente es 280, la sumatoria de x al cubo es 2016. Para la última columna, me pide la sumatoria de x al cuadrado 280, la sumatoria de x al cubo 2016 y la sumatoria de los x a la cuarta es igual a 15.316. 15.316 y corresponde a la tercera columna y tercera fila. Ahora bien, ustedes tienen una buena calculadora, pueden resolver esto directamente, ¿verdad? Tranquilamente, ustedes si tienen alguna calculadora, graficadora, por ejemplo, esto se resuelve directamente. Si quieren hacerlo manualmente, lo pueden hacer también. Ya depende de las herramientas o recursos que tengan, ¿no? Entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones, ya sea por el camino que veamos conveniente, y los resultados son los siguientes. A, tomar el valor de 26,2143. B, tomar el valor de negativo menos 8,6786. Y C, tomar el valor de 0,8929. Recordemos que la ecuación es y es igual a a más bx más cx al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación será, la ecuación es reemplazando los estimadores o los coeficientes ABC, será la siguiente, ¿no? Y es igual a tiene el valor de 26,2143 menos negativo por el signo de B, menos 8,6786x y C, que es 0,8929x. Y esta es la ecuación que exige la función que se ajusta a los datos proporcionados, ¿no? En este caso. No decimos la mejor porque recién vamos a ver ese tema más adelante. ¿Ya? Entonces, manualmente podemos ver aquello. Para que no nos confundamos, entonces resolveremos manualmente este caso, ¿no? Entonces, manualmente vemos este caso. Voy a compartir entonces la pantalla. Ahí tenemos nuestra pantalla con los datos. Ya. Recordemos, vamos a transponer los datos para un mejor desarrollo del problema. Escogemos los datos, copiamos, nos vamos acá a pegar a la parte superior izquierda de la pantalla, escogemos pegado especial y escogemos transponer datos, ¿no? Aunque todavía no he elegido, ¿no? Acá me falta elegir dónde voy a transponer. Voy a transponer en este punto, a partir de acá. Entonces, recién pegar, hay que elegir siempre dónde voy a colocar los datos. Y ya se ha transpuesto en columnas, ¿no? Continuemos. Entonces, acá ya tenemos lo que tenemos, ya tenemos las columnas que tenemos que rellenar. X, Y, X al cuadrado, X al cubo, X a la cuarta, X por Y X al cuadrado por Y. Ya recordemos entonces, es algo que ya podemos ir realizando, solamente yo voy a copiar, ¿ya? Acá, por ejemplo, estoy copiando la celda B8, entonces puedo copiar la fórmula. Sí, a ver, veamos si nos sirve. Sí, he copiado la celda C8. Continuemos hacia abajo para no estar copiando uno por uno. Copiamos las fórmulas. Ahí tenemos X por Y, ¿no? Me pide la sumatoria, entonces vamos, ya conocemos los diferentes caminos con los que podemos hallar las sumatorias. Vamos al más rápido. Me pide los X al cuadrado. Decíamos, ¿no? La fórmula más sencilla es agasar este signo
que significa potencia o elevado. Escribimos la fórmula, x al cuadrado, entonces la celda C20 es la que quiero elevar al cuadrado, pego, aquí lo quiero elevar al cuadrado y ya tengo el resultado, ¿no? O si gustan, agarramos, queremos ser un poquito más, o aplicar las herramientas de Excel, nos vamos a la función potencia, ya en la base de funciones buscamos potencia, aceptamos, me pide el número, yo voy a escoger la celda, ¿verdad? Es recomendable escoger la celda, aquí en potencia, flecha hacia arriba, me dice busque la celda donde está el número, es la celda C20, ¿ya? La celda C20. Y la potencia, ahí ustedes pueden anotar el valor que quieran o escoger una celda. Eso ya depende. A ver, veamos, voy a escoger una celda, voy a pintar la celda F17, ¿les parece? La F17 voy a pintar. Aunque si ustedes gustan pueden anotar, a ver, ¿qué puede ser lo práctico para ustedes? Agarrar, por ejemplo, y decir, a ver, esto lo voy a elevar al cuadrado, esto al cubo, esto a la cuarta, ¿ya? Entonces le están dando un valor a las celdas, ¿no? Entonces nuevamente voy a escoger la función potencia. Eso ya depende de ustedes, solamente estamos viendo qué caminitos más podemos tomar. Potencia, ¿no? Aceptamos, ya habíamos elegido la celda. Ahora, donde dice potencia, yo puedo escoger otra celda, voy a escoger la celda la celda E18. ¿Estamos? La celda E18. Clico Enter, otra vez Enter y ya está. Está bien, entonces al cuadrado, está sencillo. Me voy a ver, a este lado me voy a ir. Si me voy a este lado, vamos a ir practicando un poquito. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Acaso 3 al cubo es 512? No, no ve. ¿Qué está ocurriendo? Antes hay que manejar bien las celdas, fíjense. Al jalar hacia el lado derecho, lo que ha ocurrido es que tanto acá la celda, la fila 18 se ha movido a una columna al lado y lo mismo la fila 20. Entonces algo está mal aquí. Hay que corregir. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? O si voy hacia abajo, a ver, veamos, voy a estirar hacia abajo. A ver, ¿por qué me sale esto? Me sale valor. ¿Qué está ocurriendo acá? Revisar esta fórmula. Fíjense, como he bajado un poquito, hacia la fila, hacia una celda hacia abajo. Lo que ocurre es que también todo va a bajar, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase que deberíamos corregir estos casos. Y si no quiero, a ver, esta es la celda madre, la celda donde quiero copiar la fórmula. Entonces, si yo no quiero que baje en filas, entonces, como esto es número, entonces lo que yo tengo que hacer es irme acá a la base de funciones, acá. Y dentro, yo quiero que el 18 sea fijo, entonces delante del 18, ustedes colocan el símbolo S de dólar, que está encima del 4, con Shift 4 sería, ¿no? Y con eso, ¿qué están consiguiendo? Están consiguiendo que la celda E18 va a ser inmovible, pero solo en lo que corresponde a las filas. O sea, no va a bajar ni arriba ni abajo la celda. Como delante de E, si ustedes observan acá, estoy pintando un poquito, delante de E no hay S, entonces se puede mover hacia este lado, hacia la izquierda o derecha horizontalmente. Si quisiera lo puedo mover también, lo puedo colocar para que no se mueva tampoco en E, lo puedo hacer, ¿no? Ya eso ya depende de ustedes. Entonces, fíjense, solamente al 18 le he pintado con S. He colocado S delante del 18, si pueden observar. Aquí deben observar bien, ¿no ve? S18, dicen, ¿no ve? ¿Qué significa eso? Que el 18 hacia arriba o hacia abajo no se mueve, fijo. Enter. Ahora sí voy a copiar la fórmula y como arriba y hacia abajo no se mueve, fíjense lo que va a ocurrir. Voy a pintar. Jalo. Ahora sí está bien. Observen. En todos los casos se mueve la X, pero el cuadrado no se mueve, se mantiene fijo. ¿Estamos?
Ahora vamos hacia este lado. A ver, ¿qué puse hacia este lado? Si yo jalo, a ver, no, pues tampoco x al cubo no es 512. ¿Qué está pusiendo? Ah, tengo que corregir la fórmula. Está mal, ¿no ve? Está mal. ¿Qué significa esto? Que también quiero, en este caso, observemos que X no se mueva horizontalmente, o sea, que no se vuelva D, porque si ustedes observan bien hace rato, al hacer esta fórmula, X se ha trasladado a Y, debería estar en X, ¿no ve? Entonces se ha trasladado a Y. Entonces ahí algo está mal. Entonces, lo que hacemos es corregir esta fórmula nuevamente. ¿Vamos? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Nos vamos a la función acá. Y como no quiero que se mueva X, no quiero que se mueva X, a ver, vamos, en la celda C20, no quiero que se mueva, lo voy a pintar para que nos demos de cuenta un poquito. Como no quiero que se mueva X, ¿ya? Horizontalmente, o sea, esta vez en CDE, no quiero que se vuelva, no se mueva horizontalmente. Entonces, voy, fíjense, voy a la barra de funciones y encima de C, porque fíjense que C no quiero que se mueva, no quiero que se vuelva D, E, F. En sí, delante de C, perdón, delante de C, aquí adelante donde estoy pintando, ustedes pueden observar, aquí delante de C voy a colocar el dólar, ¿ya? Shift 4, ¿no? En cualquier computadora. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que ya no se mueve esa celda horizontalmente. Fija, se queda en la columna C, eso significa. Pero sí se puede mover verticalmente hacia abajo, y si quiero, porque tiene que ir cambiando los valores de X. Enter, fíjense, voy a volver a copiar hacia abajo y todo está bien. Ahora yo voy a jalar todas estas, toda esta columna directamente, fíjense lo que va a ocurrir, hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos con un hito primero. A ver, voy a hacer 1. A ver, revisemos. X al cubo. X al cubo está bien. Fíjense que todo está bien. A ver, entonces voy a volver a jalar. ¿Funciona? Intentaremos nuevamente. Ah, está bien. Espero que estén entendiendo esta parte de congelar las celdas, ya sea en vertical o horizontalmente. Eso les va a servir más adelante también, ¿ya? Hay que identificar nomás. Entonces ya tenemos aquello. Vamos rápidamente a multiplicar X por Y. Entonces multiplicamos X por Y, ¿ya? Ya conocemos esto. X al cuadrado por Y, esto es igual sencillo. Busco X cuadrado, ¿dónde está? Ah, este es el X cuadrado. Multiplico por Y. Ya, no pasa nada ahí. Igual, si jalo, no hay nada que mantener constante, entonces todo está bien. Quiero que de todos estos saque la sumatoria. Ya, recordemos, podemos jalar también. Podemos revisar nuestras fórmulas si están bien y todas están correctamente. Entonces ya tenemos nuestra tabla de datos, ya sea manual o en Excel. Ahora bien, nosotros tenemos que resolver este sistema. Nosotros tenemos que resolver, a ver, este sistema que se encuentra acá, ¿verdad? El que nos ha proporcionado. Si reemplazamos datos, si ustedes observan, nosotros hemos reemplazado datos y hemos obtenido esto, ¿verdad? Primero, ustedes observan, son los valores numéricos. Después tenemos A, la columna de A, la columna de B y la columna de C. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en Excel. Exactamente lo mismo tenemos que hacer, pero esta vez en Excel. Entonces, yo he copiado acá, vamos a guardar si ustedes gustan, ¿ya? Ahí. Primero, vamos a anotar estas columnas que estoy pintando. Dice la sumatoria de Y, lo voy a agrandar un poquito más para que puedan observar. La sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y y la sumatoria de X al cuadrado por Y. Esta. ¿Vamos? Entonces, ¿dónde está Y? Entonces hago igual y busco en mis datos. ¿Dónde está Y? ¿Dónde está Y?
Busquemos a la sumatoria de Y. Aquí está la sumatoria de Y, es 69. Entonces copio ahí, 69. ¿Dónde está la sumatoria de X por Y? La segunda, la sumatoria de X por Y en esa columna. Igual. Un segundito, por favor. Ahí. Algún problema de audio. Ya. Entonces, igual, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X por Y es 471, está acá. De X por Y es 471. Y por último, la sumatoria de X al cuadrado por Y. La sumatoria de X al cuadrado por Y, yo quiero copiar esa celda, igual X cuadrado por Y. Fíjense que no estoy anotando numéricamente 3519, así, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ustedes están trabajando, están tratando de construir una matriz, tal vez unas fórmulas que más adelante van a reutilizar. Ya, entonces, si van a colocar números, de nada sirve todo lo que estamos haciendo, mejor en papel nomás lo hacemos, ¿no? Pues es recomendable ir construyendo sus fórmulas, 3519, para que después todo automáticamente salga el resultado. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes le cambian, por ejemplo, el dato aquí le ponen 100, automáticamente todo va a cambiar hasta aquí abajo. ¿Estamos? Entonces, si le colocan un número en la celda ya sin jalar ese dato anterior, entonces ya no sirve de nada ese trabajo en Excel. ¿Ya? Tendrían que volver a calcular de nuevo manualmente. Entonces traten de hacerlo todo automático, ¿no? Entonces, veamos. Ahora sí, la columna de las A's me dice la primera columna es N, la segunda es sumatoria de X y la tercera fila es X al cuadrado, ¿no? Para A. Entonces aquí arriba está, entonces busco dónde está N, N7, la segunda dice que es sumatoria de los X, entonces la sumatoria de los X y la sumatoria de los X al cuadrado, acá está la sumatoria de los X al cuadrado, la sumatoria de los X al cuadrado. Ya tenemos los valores. Si ustedes observan, estamos obteniendo lo mismo que hemos hecho manualmente, ¿no? 742, 280A. Acá estamos obteniendo lo mismo, solo que la A está aquí arriba, porque como son fórmulas de Excel, no pueden entrar números y letras acá. Tienen que ser números solamente, ¿no? Para B lo mismo, ¿no? Para B es sumatoria de X al cuadrado y X al cubo. Entonces vamos a buscar sumatoria de X. Sumatoria de X es 42, X al cuadrado es 280 y X al cubo es 2016. ¿Vamos? Y para C, igual, es X al cuadrado, X al cubo y X a la cuarta. X al cuadrado 280, X al cubo 2016 y X a la cuarta 15.316. Si ustedes observan, hemos llegado a exactamente lo mismo. 42, 280, 2016, 280, 2016, 15.316. Es lo mismo, ¿no? ¿Estamos? Entonces, a esto le llamamos matriz de productos, por si acaso, las que están sin las incógnitas ABC. ¿Ya? Y tenemos nuestra matriz, ¿no? A resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar acá como... Ustedes ya han visto anteriormente cómo resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? ¿Para qué vamos a resolver aquí manualmente? Aplicaremos las herramientas de Excel, ¿no? Para resolver ecuaciones. Y se recordarán que han llevado una materia que se llama álgebra lineal, ¿verdad? Donde también han resuelto este tipo de casos, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar esos conceptos, pero aplicando Excel, ¿ya? Y como recordatorio, les presento acá esta función, ¿ya? La matriz inversa, ¿ya? Y el recordatorio para ustedes es lo siguiente. Cuando trabajen con matrices, ¿ya? Se tiene que, en vez de apretar el entrar, se recuerdan cuando yo hacía, por ejemplo, una función, aquí agarraba una función, acá, ya, y decía aceptar, ¿verdad? Agarraba, por ejemplo, la potencia, decía aceptar, y apretaba aceptar.
Para cualquier caso, siempre vamos a aplicar aquello. Pero cuando trabajemos con matrices en Excel, entonces ya tenemos que, en vez de apretar el botón entrar, tenemos que apretar el control, shift, entrar, los tres a la vez. Ya no solamente es aceptar, sino control, shift, entrar. Eso es para trabajar con matrices en Excel. ¿Estamos? Entonces, ahí está el recordatorio. Entonces, el primer paso para hallar, recordemos, álgebra lineal, algo de álgebra lineal, primero, para resolver estos sistemas, es hallar una matriz inversa. Ya, esto ya es mecánico, por si acaso, es muy mecánico. Vamos a hallar la matriz inversa. Entonces, acá he pintado, ya, unas celdas que tienen la misma cantidad de filas y columnas que mi matriz original, porque le voy a sacar la matriz inversa a esta matriz que tenemos. Y también, luego lo voy a multiplicar con la matriz de productos. ¿Estamos? Entonces, hallando entonces la matriz inversa, esta, ya, lo que hago es pintar eso. Tengo 1, 2, 3 columnas, 1, 2, 3 filas. Porque aquí tengo en la matriz original, tengo 3 filas y 3 columnas. Entonces acá pinto las 9, perdón, y nos vamos a funciones. Nos vamos a funciones y buscamos M de inverso, matriz inversa. Y acá van a tener cuidado, a veces no sabe aparecer porque acá usadas recientemente por defecto de Excel te pide, ¿no? Entonces ustedes busquen en todas las funciones, apretamos I, aquí está M de matriz inversa. Matriz inversa. Y si no sabemos qué significa, aquí abajo nos explica, ¿no? Devuelve la matriz inversa de una matriz dentro de una matriz. ¿Estamos? Entonces nos va a devolver la matriz inversa. Aceptamos, ¿ya? Aquí es donde tenemos que seleccionar las celdas, ¿ya? La matriz dice acá, la matriz, acá las flechitas de arriba me dice, escoja la matriz, apretamos el botón izquierdo del ratón, vamos a buscar, ya estamos, podemos elegir el rango de celdas. Empiezo con la celda H35, aprieto el botón del ratón, el botón izquierdo del ratón sin soltar y jalo hasta escoger las 9 celdas, ¿no? De 3 por 3, ¿no? Está seleccionado. Ustedes observarán, ahora puedo soltar el botón, el ratón muevo sin apretar ni un botón, entonces ya está seleccionado, ¿no? Nuevamente voy a mi ventana emergente o mi cuadro de diálogo donde con flechita hacia abajo aprieto una vez el botón izquierdo y ya tenemos, ¿no? Aquí es donde tenemos que tener cuidado, por si acaso. Aquí es el problema donde se debe aplicar el concepto anteriormente visto en matrices en Excel. No se aprieta aquí aceptar, no se aprieta, porque si apretan una vez aceptar acá, un enter o el clic, el botón izquierdo del ratón, les va a salir el resultado para una sola celda, que es lo que hasta ahora hemos aprendido. Pero si trabajamos con matrices, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar esto. Control, Shift, Enter. No se acepta aquí. Entonces van y primero apretan Control, estoy siguiendo las manos de los dedos, o sea, lo común, Shift, los dos apretan, Control Shift primero, Control Shift, y al último apretan Enter y lo sueltan los tres a la vez. Control Shift, los dos están apretados, en este momento estoy apretando los dos, todavía no apretan Entrar. Una vez que apriete Entrar, los tres los voy a soltar a la vez. Control Shift, Entrar. Estoy apretando, puedo esperar un buen rato, no hay problema, y los suelto los tres a la vez. Perdón. A ver, otra vez. Seleccionamos. Está. Control Shift Enter. Rápido es, por favor. Rápido es esto. Entonces, Control Shift, al momento de apretar el botón Enter, inmediatamente sueltan las tres teclas. ¿Estamos? ¿Ya? Para que no tengan problemas. Y esta es la matriz inversa. Esta es la matriz inversa. ¿Estamos? Ahora bien. Ahora vamos a observar acá que he preparado otras tres celdas. El resultado de A va arriba en orden, porque en orden hemos trabajado. El resultado de B va abajo y el resultado de C va más abajo, ¿no? Entonces, aquí van a ir los resultados.
¿ya? Aquí van a venir los resultados y para aplicar, tenemos que multiplicar en este caso dos matrices. ¿Qué matrices vamos a multiplicar? Esta matriz inversa que hemos hallado y la matriz de productos. Esta matriz inversa y la matriz de productos. Las dos tenemos que multiplicar. Entonces, si vamos a multiplicar dos matrices, vamos a usar la función en Excel que se llama multiplicar matrices. Pero para eso tenemos que recordar un concepto. ¿Ya? Tenemos que recordar el concepto de que solo se puede multiplicar matrices cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. O sea, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes multiplican primero la matriz de productos, esta que estoy pintando, y después eligen la matriz, no les va a salir el resultado, va a salir error. Esto es regla que ya conocemos. Entonces, ¿qué hago? El número de columnas de la primera matriz, si yo empiezo por la matriz inversa, tengo 1, 2, 3 columnas. 3 columnas. Tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Cuántas filas tengo aquí? 1, 2, 3. 3 por 3, entonces sí se puede multiplicar. Si ustedes hacen al revés, les va a salir 3 y 1 y eso es imposible de realizar. Entonces, primero se elige la inversa en palabras simples y después se elige la matriz de productos. ¿Ya? Términos simples. Entonces, pintamos las tres celdas donde tiene que ir el resultado. Función. Entonces, vamos a buscar M de multiplicación. ¿Ya? Significaría potencia, ¿no? O multiplicación, perdón. No potencia, multiplicación. ¿Ya? Entonces me parece M mult. ¿Qué significa? ¿Qué dice esto? Devuelve el producto matricial de dos matrices. Ah, eso quiero. Entonces acepto. Ya está. Aquí es donde tiene que tener cuidado. Matriz 1 y matriz 2. Si hacen en desorden, les va a salir eso. A ver, voy a hacer en desorden para que se den de cuenta. Voy a empezar con la matriz de una columna. Y voy a después hacer la matriz de la matriz inversa. Al revés, porque no es correcto, estoy diciendo. Control Shift, Enter. Ya, Control Shift, Enter. Y miren, me sale valor, valor, valor. Obviamente, porque está mal. No estoy respetando esa regla de la multiplicación de matrices. Eso está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, pinto. Lo correcto sería pinto. Voy acá. Busco la función multiplicación de matrices. ¿Ya? La matriz 1 es la matriz inversa. En palabras simples. ¿Ya? Escogemos primero la matriz inversa. ¿Estamos? Escogemos la matriz inversa. Y después, en matriz 2, elijo la matriz de productos. Escojo 1, 2, 3. Voy acá a la flecha abajo, hago solamente un clic y acá es donde nuevamente, si quiero trabajar con matrices, no debo apretar el botón aceptar, sino apretar Control Shift, Enter. Vamos, Control Shift estoy apretando en este momento continuamente y una vez que apriete el botón Enter, lo suelto los tres a la vez. Enter. Y ahí tienen ustedes el resultado. Este es el resultado del sistema de ecuaciones de 3 por 3. Pueden hacer de 10 en 10, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí es de 3 en 3, ¿ya? Y veamos con respecto a los resultados hallados anteriormente. Anteriormente nos salía el valor de A igual a 26,2143, B negativo 8,6786 y C 0,8929. Entonces, son los mismos resultados, ¿no? Son los mismos resultados. Entonces, de esa forma ustedes pueden hallar, sistemas, pueden resolver sistemas de ecuaciones mediante el uso de las herramientas de
Excel. No es muy complicado, si ustedes pueden observar. Ya es nomás algo sencillo, ¿no? Ahí sería la ecuación correcta. Si entendido, continuemos con el desarrollo de la parte ya más práctica para ustedes. Algo sencillo que ustedes ya hemos visto esto varias veces, ¿no? Vamos a hacer rápidamente, ¿no? ¿Qué nos dice para utilizar el ajuste de líneas de tendencia mediante un gráfico de dispersión en Excel? Se procede nuevamente, seleccionamos los datos, ¿ya? En la base de opciones vamos a seleccionar insertar, luego dentro de las opciones de gráficos elegimos la pestaña todos los gráficos, elegimos dispersión, elegimos, esta vez vamos a elegir la función polinómica. La función polinómica y de grado 2, porque estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas de segundo grado, decíamos, ¿no? Entonces, por eso de grado 3. ¿Te puede calcular el Excel de otros grados? Sí, te puede calcular. Entonces, ustedes le pueden calcular tercero, cuarto grado, no hay problema. Y obviamente vamos a elegir también, presentar la ecuación en el gráfico y el cuadrado, ya, en el gráfico. Y ahí están los pasos, ¿no? Elegimos de esa forma, ¿no? Entonces, desarrollaremos esto en nuestro Excel. Es el mismo procedimiento que hemos hecho varias veces, ¿no? Acá, por ejemplo, pintamos, seleccionamos los datos, vamos a la primera zona donde se va a transponer, pegado especial, apretamos transponer y aceptamos. Y obtenemos, ¿no? Ahí los datos en columnas, ¿no? Lo que hacíamos era seleccionar los datos, estoy seleccionando los datos, primer paso, ¿ya? Nos íbamos a la función, acá en la base de herramientas, a insertar, nos íbamos a gráficos, acá nos vamos a gráficos, entramos a todos los gráficos, seleccionamos de estas columnas, seleccionamos la que dice XY dispersión, seleccionamos la segunda de las opciones que aparece, ¿ya? Aceptamos, ya tenemos la gráfica, ¿no? Ya tenemos la gráfica, y posteriormente debemos obtener la ecuación y el coeficiente de correlación. Entonces, para ello, si ustedes gustan, ya le van a dar los formatos, eso ya depende de ustedes, ¿no? Vamos. Acá, lo que hacemos es escoger uno de los puntos, justamente uno de los puntos hay que seleccionar, apretamos el botón izquierdo del ratón, y nos aparece este cuadrito de diálogo, donde nosotros buscamos, sin apretar ni un botón, agregar línea de tendencia nuevamente, ¿no? Apretamos el botón izquierdo del ratón y tenemos lo siguiente. Si fuese lineal, esa es la ecuación, ¿no? Ahora seleccionamos algo más bonito. Acá tenemos muchas opciones más, ¿no? Si fuese lineal, esa sería la ecuación, nos dice. Pero, ¿qué quiero? Ya sabemos, exponencial, logaritmo. Nosotros estamos trabajando esta vez con la cuadrática. Por defecto nos va a salir al grado cuadrado, ¿no? Pero esto puede modificar, aquí dice grado 2, por ejemplo, le puedo poner grado 3, ya le puedo poner grado 5 si gusto, etcétera, ¿no? Estamos con grado 2, ¿ya? Y desplazamos esta barra hacia abajo y seleccionamos presentar ecuación del gráfico, presentar valor de cuadrado. Y nos aparece la ecuación similar a la que hemos visto, pero al revés, ¿no? Aquí está ABC, digamos, ¿no? A sería 26,214, B sería 8,6786 y C sería 0,8929, tal y como hemos visto acá. Solamente que el Excel al revés nos envía, ¿no? Pues cuestión de ordenar, ¿no? Y de esa forma nosotros ya hemos hallado la ecuación mediante en este caso al uso de herramientas de Excel.
No sé si hay alguna duda hasta acá. Ya. Si no es así, entonces, ahora sí, ¿les parece que tomemos asistencia? Va a ser de la siguiente forma. Si hay algún problema de asistencia, tal vez por tema de trabajo, todo eso, no hay mucho problema. Obviamente las personas que asisten tienen si se quiere su premio, digamos, ¿no? Pero si hay otras personas que no tienen tiempo, estamos grabando estas clases y se va a ir publicando como les he enviado, ¿ya? Si tienen algún problema, se puede justificar en algunos casos la asistencia, no, yo no me hago ningún lío en eso, ¿ya? La idea es que se aprenda, ¿ya? A ver, vamos a entrar a la parte de estadígrafos de correlación, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Y en este momento, para los que recién están ingresando, por favor, voy a copiar un enlace. Voy a copiar un enlace y voy a llamar a asistencia de ese enlace, ¿ya? Voy a llamar a asistencia de ese enlace. Estoy ahorita ingresando y en el Zoom voy a colocar, siempre en el Zoom voy a enviar estos enlaces, porque si voy a colocar en el WhatsApp, muchos pueden pensar que es de la anterior clase y se pueden hacer líos, ¿no? Entonces, y obviamente después de la clase yo lo voy a cerrar ese formulario y cada clase vamos a ir creando. Ya he enviado ese link en el formulario. Ustedes pueden observar, dice HTTPS form, GLE, SI, etcétera, ¿no? Hagan un clic ahí. Hagan un clic y por defecto va a llamar a un formulario de Google, donde tienen que anotar sus datos. Y voy a compartir un momento pantalla. Ya, voy a compartir pantalla. O si ustedes copian este link, copianlo mejor y pueden ingresar a su navegador de Google y les debería aparecer algo similar a lo que voy a mostrarles a continuación. Ahí anoten sus datos. Anoten apellidos, nombres, carnet de identidad y envían y asuntos de grado. ¿Ya? Inge, ¿puede Sí, volver a enviar el link, por favor? Es que se me ha salido la señal y ya no tengo. Por favor, Inge. ya vuelvo a enviar en este momento. Ya está. Hasta el momento, por ejemplo, ya han enviado 49 personas.